Amén. Voy a invitarle para que tome su lugar. Voy a contarles una pequeña historia que los que tenemos un poquito más de 15 años, todos los jóvenes que tenemos un poquito más de 15 años debemos acordarnos de eso o conocimos algo de esa historia. Yo no sé si usted conoce una serie que se presentó, la primera vez que se presentó fue en el año de 1977. Luego se presentó a finales de los 80 como en los 90 y creo que volvió y se repitió a finales de los años 90, porque yo tengo tengo en la mente que mis dos hijas mayores vieron la serie. Entonces, si ellas la vieron, cualquiera de ustedes la pudo haber visto. Esa es la cuestión. Esa serie causó un impacto social supremamente grande y fue presentada por una cadena de televisión norteamericana que se llama la ABC. Esa película o esa serie se llama Raíces. ¿Sí? ¿Nos acordamos? ¿Cómo se llama el protagonista de Raíces? ¿Quién lo dijo? Kunta Kinte. Tú eres muy joven. Kunta Kinte, así se llama. Y esto sucede, la historia sucede en el año de 1750. Kunta Kinte pertenecía a una tribu africana que se llama Mandinka. Cuando ese joven Kunta Kinte tenía 15 años, él vivió lo que los jóvenes de esa tribu siempre anhelaban, y era ese ritual de la iniciación. Cuando ellos se presentaban en sociedad y vivían ese ritual de iniciación, se convertían en guerreros y cazadores. Un día cualquiera después de la iniciación, Kunta Kinte salió a conseguir un pedazo de tronco para hacer un tambor para su hermano menor. Y en ese momento estaban todos los, ¿cómo se llaman? Los negreros que recogían, tomaban a todos los jóvenes y los llevaban presos para venderlos como esclavos en Estados Unidos. Raíces es la historia de un hombre libre africano forzado a trabajar como esclavo en Estados Unidos y sus posteriores intentos de liberación. Fue una lucha. Y si usted se acuerda, ese hombre era flagelado, era dañado, metido en el cepo, pero él seguía insistiendo en su libertad porque Kunta Kinte estaba seguro que él era un hombre libre en su tribu. Y como era libre, él se sentía libre y luchaba por esa libertad. Pero mira, aún viendo esa serie de Raíces tan impactante, nos resulta muy complicado y muy difícil poder entender la magnitud de las limitaciones que encierra la palabra esclavo o esclavitud. A veces nosotros creemos que ser esclavo, bueno, pues eso se va dando. Pero resulta que la peor humillación que usted pueda decirle a un ser humano es que es esclavo. Un esclavo, según el diccionario de la Real Academia Española, es una persona que carece de todo tipo de libertad porque está bajo el dominio de otra o de otro o de cualquier otra circunstancia o situación. Es decir, que ese esclavo no puede gozar de los privilegios que tú y yo disfrutamos a diario, fruto de la posibilidad de elegir. Mire, quiero contarle algo. Esa posibilidad de elegir, de ser libre o permanecer esclavo, ese no es un concepto de libre albedrío, es un concepto de la voluntad. Por eso, si usted dice que ponerse una camiseta amarilla y un pantalón morado es su libre albedrío, no, eso es un mal gusto. Sí, entonces no vuelva a decir que cuando usted toma una decisión trivial es muestra de su libre albedrío. No, quiero decirle esto. Dios le dio al ser humano el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que usted tiene de decidir entre el bien
y el mal. Cuando usted decide seguir a Cristo como lo hizo, si usted tiene una conversión genuina en su vida, el libre albedrío desaparece. Si usted toma la decisión de estar en el mundo, muerto en sus delitos y pecados, el libre albedrío desaparece. Todo lo demás que usted haga es fruto de su voluntad. El vestirse, comer o no comer, estudiar o no estudiar, trabajar o no trabajar, manejar por encima de la velocidad máxima, es una decisión de su voluntad, no del libre albedrío. Y ni siquiera ese acto de la voluntad un esclavo la puede tener, porque no tiene capacidad de elegir. El esclavo no puede decidir ni siquiera sobre los más pequeños detalles de su propia vida. El amo es el que elige por él. Elige lo que viste, lo que come, el lugar donde trabaja y la cantidad de horas que puede descansar. El esclavo existe solamente para ser usado y descartado según los antojos de quien lo adquirió. El apóstol Pablo vivió en una época difícil también de esclavitud. Él sabía de la esclavitud, pero él lo que quería mostrarle al pueblo de Israel es que ese que ellos crucificaron, ese que ellos flagelaron, ese que ellos humillaron, ese que ellos llevaron a la cruz y resucitó al tercer día, fue el que les dio la libertad de la esclavitud. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mis amados, lo que quiere decir es que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz y usted tomó la decisión de seguirlo y de aceptarlo como único y suficiente Salvador, usted salió de la esclavitud del pecado a libertad en Cristo Jesús. Eso quiere decir que el pecado ya no es el amo que decide lo que podamos hacer o no hacer. El pecado no gobierna más mi vida. Hermano, el pecado no gobierna su vida. El pecado ya está vencido por Cristo Jesús en la cruz. Esa declaración, que el pecado no gobierna mi vida, es un golpe mortal a uno de esos conceptos arraigados entre los que seguimos al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos hemos metido la idea que nosotros no podemos vencer ciertos comportamientos pecaminosos, porque no tenemos dominio sobre el pecado. Nos aferramos a esa falsa convicción que nos limita y nos entregamos entonces a ese comportamiento pecaminoso. Mentir es esclavitud. Porque cuando usted miente, usted está engañando y está pecando. Y cuando usted peca, es esclavo del pecado. Hasta el momento en que nuevamente usted llega a los pies de Cristo y le dice: Señor, perdona mi pecado. Pero hay ocasiones en que usted mismo dice: es que yo no puedo con la mentira, es que la mentira está por encima de mí. Porque todavía sigue esclavo pensando que no puede vencerlo. Pero Dios le dio la herramienta. Le dio la herramienta para poder vencer el pecado, para poder vencer la iniquidad y la maldad de nuestros corazones por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz y el Espíritu Santo que nos guía, nos capacita y nos fortalece. Hermanos, a veces tenemos tanta conmiseración de sí mismos que creemos que somos las víctimas de las conductas sobre las cuales no tenemos ningún control. Nos entregamos entonces a ese comportamiento pecaminoso, resignados porque no podemos hacer absolutamente nada a ese respecto. Ahora bien, por el poder de aquel que resucitó, tú y yo podemos escoger otro camino. Es decir,
El pecado ya no tiene la última palabra de cómo vivo o cómo hago las cosas. En otras palabras, quiere decir que tú y yo somos libres. Tú y yo, escúchame hermano, póngase la piel de gallina. Tú y yo somos libres por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz, que te dio vida y te hizo libre. Él te hizo libre, no porque tú lo merecieras, sino porque Él lo hizo por ti. No hay nada, escúchame iglesia, no hay absolutamente nada que me pueda atar ni privar de ese regalo que Dios te ha dado a ti y a mí, y es la libertad en Cristo Jesús. Hermanos, el principio de la transformación del ser humano radica en aferrarse a esa verdad de libertad, no ser esclavo del pecado. Hermano, mire, Satanás es predecible. Él tienta tu vida. Él te está tentando y te seduce. Y en ese momento es cuando tú tienes que tener en tu mente ese principio de transformación que dice: yo no soy esclavo del pecado. El pecado no tiene poder sobre mí, porque el Espíritu Santo es quien vive y reina en mi mente y en mi corazón. Hermanos, como ciudadanos del reino, tú y yo tenemos acceso a otras opciones de vida. Contamos, mira, esto es para que te pongas arrozudo. ¿Sabe qué es el término arrozudo? Piel de gallina. ¿Sabe qué es piel de gallina? Se le paran los pelos de punta. Bueno, si no sabe eso, estamos fregados. Pero cuando tú y yo entendemos que somos libres, contamos con el poder del Espíritu Santo y con la ayuda oportuna del Hijo de Dios. Nosotros no somos víctimas del pecado. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Tú eres más que vencedor. No vuelvas a decir que el pecado te ganó la partida, porque cuando tú eres tentado, entonces puedes decir: el pecado ya no gobierna ni mi mente ni mi corazón, porque soy libre en Cristo Jesús por la obra de Él en la cruz y la protección del Espíritu Santo sobre mi vida. Mi amado, y la evidencia de esa libertad es un estilo de vida que agrada a Dios. Cuando tú permites que el Espíritu Santo fluya en ti, que el Espíritu Santo tome el control en esa batalla de la mente, es cuando tú puedes vivir conforme a lo que Dios quiere que tú vivas. Voy a preguntarte algo. ¿El estilo de vida que tú llevas te agrada a ti? Porque si ese estilo de vida te agrada a ti, se llama egoísmo. Tu estilo de vida es ese estilo de vida que tú estás pendiente de lo que los demás digan de ti para hacerlo. Tú estás pendiente de los comentarios, de la murmuración o de la mentira que dicen acerca de ti porque te tienen envidia o porque no quieren que tú avances. Si tú vives por ellos, si tu estilo de vida está determinada por el qué dirán de los demás, eso se llama apariencia. Pero si tu estilo de vida agrada a Dios, si es una lucha constante para crecer y ser más como Él y menos como tú, eso se llama santidad. El fruto del Espíritu Santo, el tema que hemos venido estudiando desde hace 6 domingos, es esa evidencia, es esa acción fundamental de un estilo de vida que agrada a Dios Jehová de los ejércitos. Ahora bien, el estilo de vida que agrada a Dios es una construcción constante, es progresiva, es una transformación que dura toda la vida, pero va creciendo tiempo a tiempo. Es la transformación, es esa acción que Dios hace en mí para tratar mi carácter, mi personalidad, para trabajar mi autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Mi amado,
cuando tú y yo sabemos que somos libres. Kunta Kinte sabía que era libre porque él nació libre en una tribu en África. Cuando tú sabes que después de haber recibido al Señor Jesucristo fuiste libre, peleas por esa libertad, luchas por esa libertad, y la evidencia de esa libertad es un estilo de vida que verdaderamente agrada a Dios. Voy a invitarle para que sigamos en esa disertación de estilo de vida conforme lo que Dios quiera y la herramienta que Dios nos provee, el fruto del Espíritu Santo. Le invito para que vaya conmigo a la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Carta a los Gálatas capítulo 5. Recuerde que yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que es el texto que estamos leyendo este semestre. Y usted lo puede seguir en cualquiera de las traducciones. Y el propósito final es el mismo. Entonces yo le invito para que esté en Gálatas capítulo 5. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 22. El verso 22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra tales cosas. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Mi hermano, mire, esta carta es una hermosura. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo intenta corregir las enseñanzas de esos negreros, de esos esclavizadores que se habían metido en la iglesia. Falsos profetas que deterioraron, tergiversaron y cambiaron el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Los creyentes de esa iglesia habían abandonado la libertad con la que ellos habían comenzado su vida cristiana para volver a ser esclavos. Salieron de la libertad y volvieron a ser esclavos, esclavos del legalismo que alimentaba un espíritu carnal. El pueblo de Gálatas, conociendo la verdad, volvió a la esclavitud. La iglesia de hoy conoce la verdad. La iglesia de hoy sabe que somos libres en Cristo Jesús, pero le encanta vivir esclavo de doctrinas, de creencias, de posturas, de posiciones que en nada alimentan a mi intimidad con Dios. El apóstol Pablo los llama a volver a andar en esa libertad. Los llama a andar en el Espíritu y ser verdaderamente libres y no esclavos de la carne. Hemos visto 6 características en el transcurso de estos días: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Voy a hablarles de la 7ª característica del fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto se llama, esa característica del fruto se llama fidelidad. Algunos textos, para que no vayan a pensar que me equivoqué, lo traducen como fe. La Reina Valera dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero la Nueva Traducción Viviente le dice fidelidad, y usted va a saber por qué. Beth Moore dice en su libro: muchas personas luchan en sus propias fuerzas en tener más fe. Se retuercen como una mujer con dolores de parto y dicen: si yo tuviera más fe, mis oraciones serían contestadas. Y yo no sé si alguna vez usted se ha detenido a pensar en la relación que existe entre fe y fidelidad. Las dos palabras, fe y fidelidad, tienen su origen en el mismo griego, es pistis. La fe, escúchame bien, la fe no es una acción, la fe es una respuesta. Si tú y yo
aprendemos a depender, si tú y yo aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios, seremos verdaderamente bendecidos. Hermano, mire, yo quiero que usted pueda entender la diferencia que hay entre qué es algo y cómo se define algo. Voy a hacerle la siguiente observación. ¿Usted sabe qué es esto? ¿Qué es? Usted dice que esto es un reloj, ¿sí? Y yo digo que esto es un mecanismo que tiene una secuencia, que está amarrado a una correa viejita y que me lo puedo colocar en la mano y eso me va a dar la hora. Eso es lo que esto es. ¿Y cómo lo defino? Como reloj, porque es el nombre que le han dado. Pero yo a esto le puedo decir camiseta. Voy a ponerme la camiseta porque en mi camiseta son las 12:15. Y ese sería el nombre correcto, ¿verdad? Pero sigue el qué es lo que realmente es la esencia de lo que se busca. Entonces, cuando yo le digo a usted que es la fe, no piense en Hebreos 11:1. Cuando yo le digo a usted que es la fe es creer que todo lo que dice la palabra de Dios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22:21, es verdad y se cumple por la misma fidelidad de Dios, no por su fe. Ahora, cuando usted define fe, usted sí puede definirlo conforme a Hebreos 11:1. Es pues la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la fe es creer que esta santa palabra es verdad, se cumple porque Dios es total y absolutamente fiel. Por eso la fe no es una acción, la fe es una respuesta. Si nosotros aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios, entonces seremos verdaderamente bendecidos. La palabra que el apóstol emplea es pistis, ese término que generalmente traducimos como fe. Pero en este contexto del fruto se refiere a una persona, escúchame lo que te voy a decir, a una persona que es confiable, que es responsable, que es fiable. Esa actitud tiene sus raíces en una postura de una firme confianza en Dios. Es creer en la realidad de un Dios soberano, la cual es indispensable para caminar con Él en medio de los desafíos, en medio de las dificultades y los contratiempos que son parte de esta vida en un mundo lleno de pecado, de maldad y de corrupción. Hermanos, la fidelidad es el elemento preponderante en la vida de un cristiano. Entonces, quiere decir que el resultado de mi fe es el resultado directo de nuestra estimación de la fidelidad de Dios. ¿Cuánto dependes de Dios? ¿Cuánta es tu fidelidad? Cuando tú entiendes la fidelidad de Dios, hay una mayor dependencia de ti hacia el santo Dios todopoderoso. Hermanos, esa actitud es comparable a la absoluta confianza que tiene un niño en sus padres. Mira, un niño no duda en nada de que ellos le pueden solucionar sus problemas, que ellos pueden sanar sus dolores y proveerle lo que necesita ante cada desafío que enfrenta. Un niño cree sin titubeos que sus padres poseen las respuestas a todas sus preguntas y busca instintivamente, sin siquiera ser consciente de ella, que sus padres van a suplir sus necesidades básicas de alimento, de afecto, de aprecio, de vestimenta y de seguridad. Voy a contarle algo. Dios me dio un privilegio muy grande, que mi hija mayor me diera un nieto. Ese nieto se llama Matías. Y por alguna razón, cuando Matías estaba creciendo, todavía sigue creciendo, pero en esa época
el esposo de mi hija, Jaime Andrés, tuvo que viajar a los Estados Unidos y estuvo más o menos un año. Yo estaba seguro que yo iba a representar la imagen paterna de mi nieto, aunque él estuviera en otra ciudad. Y cuando nos reuníamos, a mí me encantaba salir a caminar con él. Él me cogía de la mano y confiaba en mí. En alguna ocasión nos fuimos a una piscina y él se paró en el borde de la piscina y yo me hice 1 metro atrás y le dije: ven, Matías, tírate. Y el niño me miró y miró a su mamá y la mamá le dijo que sí. Y el niño se sentó. Él no se tiró. Él tenía claro quién era yo. Al poco tiempo regresó Jaime Andrés y fuimos al mismo lugar. Hicieron el mismo ejercicio. Matías estaba parado en el borde de la piscina y Jaime Andrés 1 metro más atrás. Y Jaime Andrés le dijo a Matías: tírate. Y ese muchachito salió corriendo y se le tiró. ¿Por qué? Porque él tiene claro quién es su papá y confía plenamente en su papá. Ese niño al lado de Jaime Andrés, ese niño es el rey del mundo. Nadie puede contra él, porque él está seguro que su papá va a suplir todas sus necesidades y lo va a proteger. De ese mismo modo, un hijo de Dios confiado sigue aferrado a la convicción de que el Señor es bueno, que el Señor es fiel y convierte todas las situaciones en algo provechoso, sin importar lo adversas que puedan ser las circunstancias por las que usted esté atravesando. Esa convicción lo convierte a su vez en una persona fiable. Mi hermano, cuando David fue a enfrentar el gigante Goliat, él sabía quién estaba con él. Él tenía toda su confianza en la fidelidad de Dios. Cuando David fue a enfrentar al gigante Goliat, él no ayunó 40 días. Él fue porque tenía que llevarle el almuerzo a sus 3 hermanos que estaban en la guerra. Y cuando él vio todos esos cobardes escondidos, porque el otro no hacía sino lanzar alaridos, él dijo: ¿y quién es este incircunciso, impío, que osa desafiar el ejército del Dios viviente? Y bajó y con una honda y con una piedra venció, porque él sabía quién estaba con él. Él tenía la certeza. Mi hermano, cualquiera que sea la situación que usted está viviendo, si usted tiene dependencia en Dios, si usted tiene toda su confianza puesta en Él y cree en la fidelidad de Dios, ningún gigante se le podrá oponer a usted, porque usted lo vencerá, porque es que Dios es el gigante de gigantes. Él lo llevará. Pero cuando usted confía en Él, hermano, cuando usted tiene su confianza puesta en Dios, los demás perciben que usted es una persona de palabra, que es fiel en cumplir con las responsabilidades que asume o que se le asignan. Hermano, a veces es tan difícil tener negocios con evangélicos. A veces es muy difícil y uno lo piensa más de una vez. ¿Sabe por qué? Porque muchos evangélicos, muchos protestantes o muchos cristianos creen que tienen un derecho adquirido de hacer con los recursos de los demás lo que quieran. ¿Cuántas veces alguien le ofrece trabajo a usted? Esa persona también es creyente o evangélica. Y entonces, porque su jefe es creyente, su entrada es a las 8, usted llega a las 9. Y si lo regaña, entonces dice: no somos hermanitos en la fe, pues. Es que me cogió la tarde haciendo el devocional. Y la jefe le va a decir, o el jefe le va a decir: eso no tiene nada que ver con su contrato. Levántese más temprano y esté a las 8. Y si la próxima vez lo devuelve, entonces dice: pero qué tal que no fuera cristiano, pues. Y si usted le dice a un evangélico: hermano, préstame $1.000.000, ¿cuándo me lo paga? En 15 días. Y en 15 días no te lo paga y pasan 2 meses y se lo reclamas, te enojas. Y dice: pero usted no cree pues en el amor de Dios, y usted no cree en los milagros. Yo sí, no creo, no estoy creyendo, pero en usted. Y si vuelvo y se los cobro, entonces se enoja. Por eso es tan difícil.
Por eso es tan complicado. Pero yo tengo claro hoy que cuando alguien tiene su confianza puesta en Dios, es una persona fiable, es una persona confiable. Entonces yo puedo derramar mi confianza en Él, porque Él está confiando plenamente en el Dios que le dio la vida y que le va a prosperar y le va a bendecir. Mi hermano, iglesia, ¿sabe qué me diferencia a mí como creyente frente a un impío? Es la seriedad con la que nosotros tomamos los proyectos que nos han confiado, la tarea que nos han asignado. Ese estilo de vida, ese es un testimonio elocuente, tanto en su lugar de trabajo como en la iglesia del Señor. Y es la evidencia de la transformación que Dios ha obrado en nuestro corazón. A eso, esa diferencia entre el impío y el creyente, esa responsabilidad de cumplir, es a lo que yo le llamo fidelidad. Hermano, mire, voy a contarle otra historia. Hace unos años encargué un matrimonio para hacer algo para la iglesia. Recuerdo que nosotros cerramos el negocio en 2 millones de pesos en esa época. La persona se fue, empezó a hacer sus cuentas y se dio cuenta que había cometido una equivocación de 700,000 pesos. Él vino y me dijo: pastor, yo quiero que usted sepa esto. Yo cometí un error en la organización de mis finanzas en 700,000 pesos. Pero yo no vengo a pedirle cacao. Yo vengo a decirle que aún a pesar de ese error que cometí, yo le voy a cumplir y en el tiempo estipulado le voy a entregar lo que usted me pidió. Así fue. En el tiempo estipulado, él trajo el producto que necesitábamos. Cuando fue a firmar el comprobante de egreso, encontró que su comprobante tenía 700,000 pesos más. Y él se emocionó. ¿Sabe por qué? Porque ser fiel paga, ser leal paga, ser responsable con la tarea asignada paga. Yo se lo digo delante de Dios. A eso es lo que yo le llamo fidelidad. La fidelidad nos distingue de aquellos que solamente trabajan cuando perciben que pueden sacar provecho de ti. Eso no es fidelidad. Eso es engañar. Eso es aprovecharse de la palabra de Dios para manipular y dañar a los otros. Mi amado, la fidelidad es el principio fundamental para un estilo de vida que agrada a Dios, porque fidelidad es responsabilidad aquí de quién es Dios para mí. ¿Cuáles son las 7 características que hemos visto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, o como le decimos también, fidelidad. Vamos entonces con la octava. Con la octava característica. Mira, esas cualidades se manifiestan en conjunto porque son parte de un solo fruto. De manera entonces que la persona que comienza a crecer en amor también debe crecer en todas las demás. Debe haber un cambio, debe haber una transformación, porque la transformación que obra Cristo en esta vida es completa y no es por pedacitos, afecta todas las áreas de tu carácter. La octava característica del fruto del Espíritu Santo es otra que también le han dado palo, y es la humildad. Algunas traducciones le llaman mansedumbre. La mansedumbre es el poder y la fortaleza que surgen de someternos a la voluntad de Dios. Mansedumbre es la capacidad que tú y yo tenemos de someternos a la voluntad de Dios. La humildad es la correcta estimación de nosotros mismos, que resulta de una correcta estimación del Dios en que tú y yo creemos. La humildad se trata de una característica que combina la ternura, la delicadeza y la amabilidad. Mira, esta mañana yo
¿Se acuerda que yo le decía que a mí Dios me da palo en mis notas? Y a veces yo digo, no, yo no voy a colocar esto. Pero esta mañana cuando yo decía, una característica combina 3 elementos: la ternura. Y yo decía, yo soy tierno. ¿Será que yo soy tierno? Y yo sentía que el Espíritu Santo me decía, sí, por ahí de vez en cuando, por ahí de vez en cuando. ¿Será que yo soy delicado? Delicado. Pero resulta que la delicadeza es el sentido que uno pone en realmente decir las cosas bien dichas, olvidándose de decir, es que yo soy tan frentero que yo digo las cosas como salen. No, eso es tratar de atropellar y nada tiene que ver con la humildad. La delicadeza que habla el texto en el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el amor que usted coloca en llamar la atención o en decir algo. Yo fallo mucho ahí, mucho, se los digo de verdad. Y el tercero es la amabilidad. ¿Soy amable? Yo recuerdo que en alguna ocasión, en una conferencia, Marcos Witt dio una conferencia para hombres y decía que los hombres teníamos que tener 3 Fs, que el hombre debía de ser fuerte. Y yo decía, fuerte. Feo. Y yo decía, bueno, no tanto. Pero el hombre debe ser formal. Y el hombre formal encierra las 3 características del Espíritu Santo: ternura, delicadeza y amabilidad. La humildad es la cara opuesta de la arrogancia que mira por encima del hombro a los demás y busca la forma de manipular, de dominar, de controlar a los de su entorno. Mira, yo estoy seguro que en la Biblia se refiere a muy pocos con esta característica de la humildad, esa característica específica. Pero encontré en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, voy a pedirle que me acompañe por favor, el libro de Números en el capítulo 12. Y póngale cuidado a esta historia. Póngale cuidado lo que piensan 2 hermanos cercanos de Moisés. Miriam, que es el mismo nombre de María, y Aarón. Mira, Números capítulo 12 en el verso 1 dice: mientras estaban en Nazarot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con la mujer cusita. Y ellos dijeron: ¿Ha hablado el Señor solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Hermano, téngase duro cuando usted murmura del ungido de Jehová. Cuando usted murmura de un hermano, ¿sabe por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso escucha lo que tú dices para defender. Y mira la respuesta que Dios le da a ese pensamiento. Dice el texto: Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Ahí se evidencia la forma como Dios respalda a sus siervos que son humildes y fieles. ¿Quién está diciendo que Moisés es humilde más que cualquiera? Dios lo está diciendo. No lo está diciendo ni Miriam, ni Aarón, ni el ejército. Lo está diciendo Dios, porque su palabra dice que Dios honra al que le honra. Hermano, quiero decirle algo. Usted, para poder encontrar el favor de alguien, para que alguien diga algo bueno de usted, usted tiene que hacerle algo bueno. Cuando alguien habla bien de usted, es porque usted le es útil para algo. Y cuando usted ya no le es útil para ese algo, empieza a despotricar de usted, a quitarle valía, a quitarle respeto, a quitarle testimonio. Pero cuando
cuando Dios te exalta, cuando Dios te pone como lo hizo con Moisés, déjame decirle que las bendiciones caen hasta que sobreabunde, porque Dios honra al que le honra. El que ve a Dios con fidelidad, Dios lo ve con amor y con misericordia. La humildad de espíritu es el resultado de poseer una correcta perspectiva acerca de quién soy yo. Esa perspectiva que procede del corazón del Padre. Hermano, mira, para que tú seas humilde, tú no necesitas ponerte un vestido desgastado, una camisa sucia, un pantalón viejo, unos zapatos rotos y empezar a caminar hacia agachado con una Biblia vieja debajo del brazo para que la gente diga: ay, mira ese señor tan humilde. No, dígale que se bañe y se cambie de ropa. Usted no tiene que flagelarse para que la gente piense que usted es humilde, y mucho menos usted tiene que disertarse en oraciones rebuscadas para que la gente diga que usted es humilde y espiritual. Usted no necesita, no requiere de exageradas expresiones de lo vil y despreciado que somos. Nosotros tenemos algo claro, es que si tú y yo estamos aquí es porque tenemos claro que somos amados por Dios, pero a la vez somos conscientes de que ese amor no es sino por la sola y pura gracia divina, y por eso aceptamos ese amor como un regalo del cielo y lo celebramos día a día en nuestras vidas. Hermanos, la invitación que el Señor Jesucristo nos hace como discípulos, la invitación que el Señor Jesucristo nos hace como iglesia a vivir una vida conforme al diseño de Dios, nos invita a acercarnos a Él, nos invita a tener intimidad con Él para poder conocer y aprender de su mansedumbre. Mira lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 11. Capítulo 11. Verso 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, que yo les daré descanso. Ahí está la promesa de Dios. Ven delante de mí, dice el Señor. Humíllate delante de mí y trae tu carga delante de mí, y yo os haré descansar. Esa es la promesa. Pero también le está diciendo esto: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde, soy manso y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Hermanos, y termina diciendo: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos cuando tomamos sobre nosotros el yugo del Señor que Él nos da, ese yugo que elegimos y que es ligero y fácil de llevar, y comenzamos todos a caminar a la paz de Él. Mis amados, yo sé que usted ha venido más de una vez a los pies de Cristo y le ha dicho: Señor, tengo esta carga, aquí la traigo delante de ti. No levante su mano, porque yo sé que usted lo ha hecho. Yo lo he hecho más de una vez, casi todos los días. Cuando te sientes cansado, cargado, cuando las circunstancias no te salen, cuando tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cuando hay problemas de rebeldía, tú vienes delante de Dios y le dices: Señor, yo no puedo con esta carga. Y le dice: recíbela, Señor, recíbeme esta carga. Y tú te humillas y lloras y caes delante de Dios y ves que no pasa nada. No pasa nada. Y tú dices: pero Señor, ¿por qué no pasa? Si vengo delante de ti, tu palabra es una promesa que me dice: ven a mí. Y yo estoy viniendo a ti y me dices: trae tus cargas que yo te haré descansar. Y traigo tu carga y sigo cansado y sigo fatigado y sigo con las mismas circunstancias, sigo con las mismas dificultades. Señor, ¿qué me falta?
y el Señor te dice, lee un versículo más abajo. Lee un versículo más abajo. Porque Él te dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y aprended a llevar mi yugo, porque mi yugo es suave y llevadero. Eso le falta. Si llevas años orando, empieza a terminar diciéndole, Señor, yo quiero llevar tu yugo. Ahora yo quiero que usted me diga cuál cree que es el yugo que el Señor quiere de usted. ¿Cuál es el yugo que el Señor quiere que usted lleve? Porque no le va a poner uno más pesado que el que usted le acabó de llevar. ¿Cuál es el yugo que usted quiere? Que usted cree que Dios tiene para usted. No le ha preguntado, le da pánico, ¿verdad? Le da miedo, porque piensa que el yugo es más pesado que la carga que le acaba de entregar. Pues no. Quiero decirle que no. Quiero decirle que ese yugo que el Señor quiere es su estilo de vida. Lo que el Señor quiere es que el yugo que usted lleve es su palabra, que sea vida en su vida. Lo que el Señor quiere es que usted, su estilo de vida, hable tan duro que usted no tenga que abrir sus labios. Lo que el Señor quiere es que la palabra de Dios sea vida en su vida, para que otros conozcan de Cristo a través de usted. Simple, ¿verdad? Dígame qué carga pesada hay que Dios ya no lo haya llevado por usted. Él espera que usted hable por Él sin que tenga que abrir sus labios. Acepte ese yugo. Yo lo desafío. Yo lo desafío para que usted traiga hoy su carga delante de Dios, pero le diga, Señor, yo acepto el reto. Me lo voy a jugar contigo y yo voy a llevar el yugo tuyo, porque si el yugo es ligero es porque tú sabes que es ligero y yo lo voy a poder llevar. Cierre sus ojos. Y ahí donde usted está, yo voy a invitarle para que, si tiene una carga en su vida, si esta es una carga pesada que usted no puede llevar, si tiene una dificultad, yo voy a invitarle para que hoy venga en espíritu delante de Dios, al lugar de la cruz. Si hay una enfermedad que se la han diagnosticado hace poco, yo voy a pedirle que, por la fidelidad de Dios, usted le diga, Señor, hoy tengo esta enfermedad, yo te pido que tú la tomes. Si tiene una circunstancia de lucha frente al pecado, mentira, engaño, lascivia, lujuria, pornografía, adulterio, fornicación, yo quiero desafiarte para que vengas a la cruz de Cristo. Yo quiero invitarte hoy para que confíes, para que creas en que Él lo hará de nuevo, para que tú tengas la seguridad y la certeza que Dios te levantará, que Dios apaciguará tu espíritu y te inundará de paz, de gozo. Pero dile, Señor, hoy traigo mi carga, dame la tuya, Señor. Dame ese yugo que tú quieres que yo lleve, porque yo sé, Señor, que tú derramas misericordia en mí. Ahí donde tú estás, dile al Señor Dios Todopoderoso, yo quiero llevar ese yugo. Durante por varios años estuviste orando para que Dios derramara de su misericordia en algún proyecto, alguna situación que tiene que ver con tu economía, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, que tiene que ver con tus hijos, con tu trabajo. Hoy yo te invito para que lo traigas a la cruz. Hoy te invito para que traigas esa carga a la cruz y que tú le digas, Señor, hoy entiendo que me faltaba el compromiso. Hoy entiendo que me faltaba decirte, Señor, tú estás haciendo lo tuyo, yo quiero hacer lo que me corresponde. Transfórmame, cámbiame, renuévame, Señor. Iglesia, hoy está Señor, aquí está la iglesia humillada delante de ti.
Oh Dios y Rey, ten misericordia de lo que estamos aquí. Ten misericordia de este tu siervo, Señor, y límpianos y lávanos, y que cada día nosotros podamos con gozo y alegría llevar ese yugo que es ligero y suave, para honrarte a ti. Y hazlo de nuevo, Señor. Voy a pedirle que se coloque de pie y cántale al Señor desde lo profundo de tu corazón. Tú eres bueno, oh Dios, y para siempre es tu misericordia, Señor, porque tú puedes hacerlo. Hazlo de nuevo hoy, Señor, en mi vida. Hazlo de nuevo hoy, Señor. Hazlo de nuevo hoy, Señor, te lo pido. Ayúdanos, ayúdanos, Señor Dios Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Dile: tú nunca me has fallado, Señor. Soy yo el que te ha fallado. En ti confiaré. Cántale con lo profundo de tu ser. Cántale con el alma. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Siempre. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará, Señor. Mi corazón te alabará. Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo mi Salvador. Oh Señor, cúbreme. Cúbreme Cúbreme con con tu tu amor. Cúbreme con tu amor y mi corazón te alabará. Bendito seas, Señor Dios Padre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido Iglesia del Señor, la fidelidad que tú tienes es el reflejo de la que tú tienes a Dios. Si tú dependes de Dios, Él te exaltará, porque Dios honra al que le honra. Así como lo hizo delante de Miriam y Aarón, Dios también lo hará delante del que sea, para proteger a su siervo y para exaltarlo y para glorificarlo. Dios no necesita que tú le hagas sacrificios. Dios necesita un corazón dispuesto y humillado, porque Dios a un corazón dispuesto y humillado Él no lo despreciará. Vive una vida, que tu estilo de vida
evidencie el fruto del Espíritu Santo. Mis amados, que Dios les bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de todas tus generaciones. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen al Dios Jehová de la Biblia. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén.